título pendiente de una recta tangente. La idea es la siguiente. Supongamos que estamos en un punto sobre una curva. Pongamos este punto aquí, ¿verdad? Y vamos a decir que estamos sobre el punto x sub 0. Eso nos da como imagen. ¿Quién sería la imagen de este punto? Y es sub 0, ¿qué es? Para encontrarlo. Si yo tengo x sub 0, ¿cómo encuentro quién es y sub 0? No. ¿Sustituimos dónde? En la función. Entonces nos quería que y sub 0 es f evaluado en x sub 0. O sea, a este punto le vamos a llamar el punto p sub 0. Y decimos que el punto p sub 0 tiene coordenadas x sub 0, y sub 0. ¿Es claro eso? Ahora, lo que nosotros queremos hacer es encontrar la pendiente de la recta que pasa tangente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir tangente? Quiere decir que toca la curva en un solo punto, ¿no? ¿Sí? Entonces queremos encontrar la pendiente de esta recta. ¿Sí? No me gustó cómo quedó la recta y déjenme arreglar el dibujo. Vamos a correr un poquito más porque me interesa que veamos la intersección en el eje X. Entonces corramos esto más para acá. Ok. Entonces, vamos a graficar la recta tangente. Estaría aquí. ¿Es esta tangente o no? ¿Ustedes qué dicen? Solo toca un punto, y en este caso es el punto P sub 0, ¿verdad? ¿Sí, ya? Solo toca ese punto, ¿verdad? Esa es la recta tangente. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, el problema de querer encontrar la pendiente de esta recta, ¿cuál es? Que solo tenemos un punto. ¿Sí? Y para encontrar la pendiente de la recta tangente, nosotros sabemos que necesitamos por lo menos 2 puntos. ¿Ya? Entonces, escribamos que aquí, nosotros lo que queremos es la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Eso es lo que nos piden. Sabemos que no lo podemos hacer, pues no tenemos 2 puntos. Pero vamos a agarrar otro punto. ¿Sí? Supongamos que estamos aquí en este punto que está acá. Y le vamos a dar coordenadas X. ¿No? Sube aquí. Y vamos a llamarle, voy a poner de nombre X sub I. ¿Sí? ¿Está bien? Solo para decir es la primera X. ¿Está bien? Yo puedo decir X sub 1 en lugar de X sub I. ¿No? X sub 1. Entonces tendríamos de imagen Y sub 1, pero Y sub 1 nosotros lo encontramos haciendo F evaluado en X sub 1. ¿Está claro eso? Ahora, vamos a encontrar la recta que pasa por el punto P sub 0 y el punto P sub 1. Esa recta, para encontrarla, nos quedaría una recta aquí, ¿verdad? ¿Ven ahí la recta? Ahora, esa es una recta secante. ¿Sí? ¿Por qué recibe el nombre de recta secante? Porque toca 2 puntos. ¿Sí? Toca el punto P sub 1 y el P sub 0. ¿Cómo encontramos la pendiente de esta recta? Sería la componente en Y más alta, que es F evaluado en X sub 1, menos F evaluado en X sub 0, todo eso dividido X sub 1, no, X sub 1 menos X sub 0. ¿Es claro eso? O sea que esta es la pendiente de la secante número 1. ¿Sí? Ahora, si nosotros tomamos otro punto,
por ejemplo, pongámoslo de color azul. Acá está. Entonces nos corremos al punto x sub 2, ¿verdad? ¿Sí? La imagen de ese punto es esta que está acá, ¿verdad? O sea que tendríamos y sub 2 parece g. Y sub 2 igual a f de x sub 2. ¿Lo ven ahí? Entonces, tracemos la recta tangente. ¿Cómo quedaría la recta tangente ahora? Nos corremos. Ah, lo hice mal, ¿no? Lo puse aquí sobre la. Vamos a arreglar. Es aquí, ¿verdad? Ahí estaría y sub 2. Entonces, la recta tangente quedaría, nos acercamos a ese punto, quedaría aquí, ¿no? La recta secante, ¿no? ¿Ven ahí la recta secante? ¿Cómo quedaría la pendiente de esa recta? X sub 2 menos sub 0 dividido X sub 0. ¿Sí? Ahora, la pendiente de la tangente es la que nosotros queremos. ¿Sí? ¿Ya? O sea, estamos tratando de encontrar la pendiente de la tangente. Si ven, la pendiente de la secante, ¿verdad? Se acercó. Ahorita, la primera que calculamos, la naranjada, ¿verdad? Estaba muy alejada de la pendiente de la tangente. ¿Verdad? ¿Qué pasó con la pendiente de la secante 2, la que acabamos de calcular? Se está acercando cada vez más. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros con el punto para que se acerque cada vez más? Por ejemplo, si yo agarro un punto que esté más cercano, ¿verdad? Punto por aquí, ¿verdad? ¿Sí? Voy a acercarlo lo más que me deje esto. Si se dan cuenta, queda aquí, ¿verdad? ¿Sí? Si yo agarro otro punto más cercano, ¿verdad? Lo que va a empezar a pasar es de que nos vamos a ir acercando cada vez más a la recta. ¿Sí? ¿Qué tanto me puedo acercar yo? Cuanto yo quiera. ¿Sí? Pero lo que estoy haciendo es corriéndome a diferentes valores de x. Por ejemplo, este sería x3, x4, x5. Así cada vez me estoy acercando a x sub 0. Entre más cerca esté yo de x sub 0, más se aproxima cada vez más la pendiente de la secante. Es decir, nosotros podríamos decir que la pendiente de la tangente es igual a el límite de cuando x tiende a x sub 0, ¿verdad? De f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0, ¿verdad? ¿Lo ven, no? O sea, esa es la manera en que nosotros estamos diciendo que para calcular la pendiente de la tangente, lo único que tenemos que hacer es irnos acercando cada vez más y cada vez más hasta llegar a que la diferencia entre x y x sub 0 sea muy pequeña. ¿Sí? ¿Es claro esto? ¿Sí? Hagamos un ejemplo. Pongamos ejemplo número 1. No importa, no importa. Miren pues, dice evaluar o dice calcular la pendiente de la recta tangente a la parábola. A la parábola. F de x igual a x al cuadrado en el punto en el punto 1,1. En el punto 1,1.
en el punto 1,1. Bueno, hagamos esto. Vamos a poner aquí 1. Nos corrimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cuadritos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cuadritos. O sea que aquí en este punto viene la parábola. Hagamos el dibujo de la parábola. La parábola es... más o menos por ahí, ¿verdad? No está perfecta, pero nos da la idea, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos la pendiente de la tangente en el punto 1,1, ¿verdad? Aquí está 1. El punto es este que está acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que vamos a hacer es que nos vamos a correr a un punto, ¿verdad? Nos corremos, ¿verdad? Démosle un nombre a ese corrimiento. Pongamos delta de x, ¿verdad? O sea, estamos corriendo x. ¿Cuánto nos vamos a correr? Empecemos corriéndonos 0, corrámonos 1, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, si nos corremos 1, ¿verdad? ¿En qué valor estamos? Sería 1 más delta de x, eso es igual a f evaluado en 1 más 1, ¿cierto? Eso es f evaluado en 2 y ahí estamos en 4. ¿Verdad? O sea que el punto, que le vamos a llamar el punto 1, es en x vale 2 y en y vale 4. ¿Verdad? Entonces nosotros vamos a aproximar por medio de la secante, ¿verdad? ¿Sí? Entonces la pendiente de la secante es igual a ¿quién? Sería 4 menos 1, que es la altura del punto este, ¿verdad? Del punto P, dividido 2 menos 1, y eso nos queda igual a 3. ¿Está bien? Pero esa es la primera aproximación. ¿Qué tenemos que hacer para mejorar la aproximación? Esta distancia, hacerla más pequeña. Por ejemplo, si lo hacemos de 0,5, ¿sí? Es más pequeño. Entonces nos quedaría que f de 1 más delta de x es igual a ¿quién? A 1 más 0,5. Y eso es f evaluado en 1,5. ¿Cuánto es f evaluado en 1,5? No, 1,5 al cuadrado, ¿cuánto es? 2,25. Entonces, la pendiente de la secante 2 es igual a 2,25 menos 1 dividido 1,5 menos 1. Y eso es igual a 1,25 dividido 0,5. ¿Cuánto queda eso? 2,5. ¿Está claro eso? Está ahí. O sea que pasamos de 3 a 2,5. ¿Lo ven? O sea que nosotros tenemos la pendiente de la tangente, ¿sí? Nosotros sabemos que la pendiente de la tangente es menor que 2,5, menor que 3. O sea, la pendiente de la tangente es menor que la pendiente de la secante 2, menor que la pendiente de la secante 1. ¿Sí? Si nosotros hacemos un paso más, o sea, una secante más pequeña, es decir, hacemos delta de x otro valor. Díganme otro valor. Es 0,1. ¿Ah? Ahí lo hicimos más pequeño, ¿no? Entonces sería f evaluado en 1 más delta de x. Eso es igual a f de 1 más 0,1, que es igual a f evaluado en 1,1. Y eso nos quedaría 1,1 al cuadrado. 1,21. Y ahora la pendiente de la secante 3, eso es igual a ¿quién? A 1,21 menos 1 dividido 1,1 menos 1. Eso es igual a 0,21 sobre 0,1. ¿Y eso es igual a quién? 2,1.
Estamos más cerca cada vez más, o sea, nos estamos acercando cada vez más a la pendiente de la tangente. Es más, viendo cómo se está comportando, a qué punto creen que va a qué valor va a llegar la pendiente de la tangente. Dos, si se dan cuenta, se está generando una sucesión, donde el primer término es 3, el siguiente término es 2.5, el siguiente quedó 2.1, ¿verdad? El siguiente, por ejemplo, quisiéramos esto igual a 0.01, ¿sí? 0.01 elevado al cuadrado es 1.01 elevado al cuadrado, ¿verdad? 1.01 elevado al cuadrado, a eso réstenle 1 y divídanlo dentro de 0.01. 2.01. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? Lo que está pasando es de que la sucesión de secantes como que tiene punto de acumulación. ¿Cuál va a ser el punto de acumulación? La pendiente de la tangente, ¿ya? ¿Sí? O sea, no llega a ser. Eso nos va a permitir decir que la pendiente de la tangente es igual a ese valor, ¿verdad? Porque la pendiente de la tangente es la acumulación de esa sucesión de secantes, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero es que generemos una forma de hacerlo automático. ¿Ya? Quiero que vean algunas cosas aquí. Primero, que nosotros siempre estamos evaluando el punto más delta de x para el siguiente punto, ¿cierto? Y aquí estamos haciendo ¿verdad? Menos f evaluado en 1. ¿Verdad? Y aquí abajo siempre queda delta de x. ¿Ven? Aquí está delta de x. Y aquí está delta de x. ¿Ya? O sea que yo puedo resumir eso en que la pendiente de la secante es igual a f evaluado en 1 más delta de x menos f evaluado en 1, ¿cierto? Partido delta de x, ¿verdad? Donde delta de x nosotros lo estamos haciendo pequeño, ¿verdad? Ahora, esto lo podemos reescribir como 1 más delta de x elevado al cuadrado, ¿sí? Menos 1 al cuadrado, que es 1. ¿Está claro ese paso? Y eso es porque la función es x al cuadrado. Y ahora nos queda partido delta de x. Vamos a dejar delta de x. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo con ese delta de x? Haciéndolo muy pequeño. ¿A qué valor lo estamos haciendo tender? A 0. Entonces quedaría el límite de cuando delta de x tiende a 0 de la pendiente de la secante es la pendiente de la tangente. ¿Cierto? Y aquí nos quedaría el límite de cuando delta de x tiende a 0 de 1 más delta de x al cuadrado menos 1, todo eso dividido delta de x. Estoy usando delta de x como variable porque delta de x me está diciendo qué variable es la que cambia. Siempre que yo ponga delta de una variable, estamos diciendo que esa variable está variando, o sea, está cambiando. Es redundante, pero sirve tener ese delta de x. Muchos libros, en lugar de delta de x, usan h, ¿verdad? Para mí no me gusta la h porque no me dice nada. Esto sí me está diciendo quién estamos haciendo más pequeño, el eje x. Ahora, todo el problema está en calcular este límite, ¿verdad? Pero yo no puedo de una vez evaluar delta de x en 0, ¿sí? No, porque tengo 0 en el numerador y 0 en el denominador. Entonces, antes tenemos que usar lo que aprendimos anteriormente, que es simplificar para tratar de eliminar la indeterminación. Entonces, expando este cuadrado, me quedaría 1 más 2 veces delta de x más delta de x al cuadrado menos 1. ¿Está bien eso? ¿No? Todo eso dividido delta de x. Y ahora simplifico. Este 1 se va con este menos 1. ¿Verdad? ¿Está bien eso? Y ahora nos queda 2 veces delta de x más
delta de x al cuadrado, todo eso dividido, delta de x. ¿Qué puedo hacer ahora? Sacamos factor común, delta de x. Nos quedaría delta de x y 2 más delta de x dividido delta de x. Y ahora se simplifican estos dos y nos quedamos solo con el límite de cuando delta de x tiende a 0 de 2 más delta de x. Y ahora tratamos de evaluar el límite y nos damos cuenta que ya no hay indeterminación, o sea que podemos solo cambiar el valor de delta de x. Y eso nos queda igual a 2. Eso quiere decir que la pendiente de la tangente es 2. ¿Lo ven? ¿Está claro el camino que tomamos? Simplemente, en lugar de estar evaluando valores o sea, cada valor de delta de x, haciéndolo más chiquito, dijimos, hagámoslo tender a 0 y miremos qué pasa. Y nos damos cuenta que queda que es 2. ¿Está claro? ¿Sí? Solo para parábola. Solo para la parábola, porque estamos trabajando sobre la parábola. Vamos a hacer otro ejemplo. Cada vez lo estamos generalizando más. Aquí tenemos ahora la misma parábola, ¿sí? Que sería nuestra parábola y igual a x al cuadrado, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es que el punto sobre el que estoy en la parábola es cualquier punto, ¿sí? O sea, para decir cualquier punto, estoy diciendo que yo me estoy poniendo en un valor x, ¿verdad? ¿Y cuánto valdría y para ese punto? X sería x al cuadrado, ¿sí? ¿Está claro eso? Ahora, la pendiente de la tangente, que ya la tenemos como que es el límite de cuando delta de x tiende a 0, ¿verdad? De la pendiente de la secante, donde la pendiente de la secante es igual a ¿quién? F evaluado en x más delta de x, porque ahorita el 1 es la x, ¿verdad? ¿Sí? Menos f evaluado en 1, que ahora es x, porque estamos dejándolo para que nosotros solo sustituyamos el valor de x y ya tenemos la pendiente de la tangente. ¿Me entienden eso? ¿Sí? Dividido delta de x. ¿Está claro eso? ¿Vamos bien ahí? Va. Entonces, nos quedaría el límite de cuando delta de x tiende a 0. Ahora, f evaluado en x más delta de x sería x más delta de x elevado al cuadrado, ¿cierto? Menos x al cuadrado. Todo eso dividido, ¿quién? Delta de x. Y ahora expandemos ¿verdad? ¿Sí? Quedaría x al cuadrado más 2 veces x por delta de x más delta de x al cuadrado menos x al cuadrado. Todo eso sobre delta de x, ¿verdad? ¿Y ahora qué podemos hacer? Y sacamos, dense cuenta que es exactamente lo mismo, solo que ahora en lugar de 1 hay una x, ¿verdad? Entonces nos quedaría aquí, esto es igual a el límite de cuando delta de x tiende a 0, y lo que voy a hacer es que vamos a factorizar delta de x, me dijeron, quedaría delta de x por 2x más delta de x, todo eso dividido delta de x. Y ahora eliminamos y nos quedaría el límite de cuando delta de x tiende a 0 de 2x más delta de x. Calculamos el límite y nos quedaría el límite de esta constante, la constante. Y esto nos quedaría 0, entonces nos quedaría 2x. ¿Verdad? ¿Está bien? Y esta es la pendiente de la tangente, solo que ahora yo sustituyo el punto donde yo quiero la pendiente de la tangente, ¿sí? Esta. Porque la función es y igual a x al cuadrado. Sí, mire pues. Tengo
f de x es igual a x al cuadrado, ¿cierto? Eso quiere decir que f de tutti es igual a ¿quién? Tutti al cuadrado. F de frutti es igual a ¿quién? Frutti al cuadrado. ¿Sí? F de cuadradito es igual a ¿quién? Cuadradito al cuadrado. Entonces, si yo tengo f de x más delta de x, ¿eso es igual a quién? ¿Sí? Eso fue lo que hice. ¿Ya? Eso siempre confunde. ¿Sí? Esta evaluación de f como x más delta de x, por alguna razón en la cabeza hay un bug que nos dice qué está pasando ahí. ¿Verdad? Pero la función siempre es, yo agarro lo que esté dentro en el argumento de la función y le aplico lo que me diga la función. ¿Qué es lo que me dice la función? Que agarre lo que está aquí dentro del paréntesis y lo eleve al cuadrado. Entonces agarro lo que está aquí dentro del paréntesis y lo elevo al cuadrado. ¿Verdad? ¿Está claro? Y ahora ya llegamos a tener la pendiente para cualquier valor en x. Entonces lo bueno de esto es de que yo puedo venir ahora y decir, la pendiente de la tangente en 1 es 2. La pendiente de la tangente en 2 es igual a 4. La pendiente de la tangente en 3 es igual a 6. ¿Se dan cuenta? Armamos una función que lo que nos devuelve es la pendiente de la recta tangente. A esto que acabamos de hacer ahorita, nosotros le vamos a llamar la derivada de la función f. ¿Verdad? En lugar de decir la función que nos da la pendiente de la recta tangente, ¿verdad? ¿Sí? En el valor x, nosotros solo vamos a decir la derivada de la función en x. ¿Verdad? Estamos resumiendo. Esto es a lo que le llamamos la derivada de f. Y ponemos prima, f prima. ¿Sí? ¿Está claro? O sea que lo que escribimos acá, esta formulita que está acá, es nuestra formulita de la derivada de una función. ¿No? Esta que está acá. ¿Sí? Muy importante esa formulita. Quiero que se den cuenta de algo. Si, les voy a dar un tiempo para que copien. Este dibujo me interesa que lo tengamos claro. ¿Sí? Y es, si nosotros tenemos el punto, vamos a llamarle el punto x sub 0, ¿verdad? ¿Sí? Y tenemos el punto y sub 0. Pero nosotros sabemos que la coordenada de este punto es x sub 0, f evaluado en x sub 0. Ahora, a partir de x sub 0 nosotros nos corremos ¿cuánto? Delta de x, ¿verdad? Entonces sería x sub 0 más delta de x, la coordenada en x de este punto, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros subimos sobre la función ahí, ¿y qué coordenada tiene ese punto? X sub 0 más delta de x, f evaluado en x sub 0 más delta de x. ¿Es claro eso? Ahora, aquí se forma un triángulo. Les voy a hacer ver el triángulo. ¿Ven ahí el triángulo? ¿Sí? Si yo trazo la tangente aquí, la hipotenusa, la pendiente de ese triángulo, ¿quién es? Es la secante, la pendiente de la secante, la tangente de este triángulo. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto mide este triángulo de aquí para acá? Delta de x. ¿Cuánto mide este triángulo de aquí para acá? Sería la función evaluada en x sub 0 más delta de x menos f evaluado en x sub 0, ¿cierto? Que nosotros le vamos a llamar cambio en y. Ok, está cambiando y, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que la derivada, la vamos a poner aquí en la derivada de nuestra función en el punto x sub 0 es igual a el límite de cuando delta de x tiende a 0
porque estamos acercando delta X a X sub 0 de el cambio en Y sobre el cambio en X. ¿Es cierto eso? Pero el cambio en Y nosotros lo estamos cambiando ¿por quién? F evaluado en X sub 0 más delta de X menos F evaluado en X sub 0, todo eso sobre delta de X. O sea que la definición de la derivada es algo que nosotros no se nos puede olvidar porque conocemos cómo encontrar pendientes, ¿verdad? No es algo nuevo, simplemente estamos reescribiéndolo con el límite este de delta X, pero es el cambio en Y partido del cambio en X, ¿verdad? Eso me genera una nueva notación que es que yo puedo escribir la derivada en el punto X sub 0 como la derivada de Y con respecto de X, o sea, de Y de X. ¿Qué significa esto? Cambio en Y partido el cambio en X. ¿Lo ven? Y eso me ayuda un montón porque, por ejemplo, si yo les estoy hablando de una función que nos da la posición en cualquier instante de tiempo de una partícula, ¿sí? O sea, esto es posición. Nosotros sabemos que el cambio en la posición con respecto del tiempo, eso nos da velocidad promedio, ¿cierto? No es la velocidad en ese instante de tiempo, sino dentro de un intervalo, ¿cómo fue la velocidad? ¿No? O sea que nosotros lo que estamos haciendo es prácticamente, si esto fuera tiempo, estamos poniendo aquí el cambio en el tiempo y aquí estamos poniendo el cambio en la distancia. Es la pendiente de una secante. La velocidad promedio es la pendiente de la recta secante. ¿Lo ven? Ahora, si yo quiero la velocidad en este valor de t, ya puntual me están pidiendo la pendiente de la tangente. Entonces, en ese caso, yo tengo que hacer que el cambio en el tiempo sea ¿cuánto? El cambio en el tiempo sea tender a cero. O sea que aquí lo que estamos hablando es de S' o de la derivada de S con respecto de t. ¿Lo ven? Entonces la velocidad la podemos escribir como la derivada de la función de posición con respecto del tiempo, ¿verdad? Entonces esto aparece en todos lados. En economía aparece, por ejemplo, si ustedes tienen aquí el precio, ¿verdad? Precio, y aquí demanda, ¿verdad? Uno sabe que cuando aumenta el precio, ¿qué pasa con la demanda? Disminuye, ¿ya? ¿Sí? Ahora, si yo quiero saber cuánto disminuye para un valor de precio, o sea, yo quiero saber si yo lo pongo a un quetzal, ¿cuánto va a bajar mi demanda? Entonces, prácticamente esto se convierte la derivada de la función ¿de qué sería? De demanda, que sería Q con respecto a P, ¿verdad? Y la derivo con respecto a el precio. ¿Qué me va a decir eso? Lo que se conoce como demanda marginal, ¿verdad? Nos dice cuánto cambia la demanda cuando yo aumento el precio, ¿sí? Y instantáneo, o sea, me dice, si yo lo pongo a un quetzal, ¿cuánto va a bajar? ¿Cuánto va a cambiar la cantidad demandada? ¿verdad? Y muchas cosas se comportan así, ¿verdad? ¿Ya? Muchas cosas. Por ejemplo, aceleración. ¿Qué es aceleración? Cambio de la velocidad con respecto al tiempo, ¿verdad? Aceleración. Cambio de la velocidad con respecto del tiempo. La fórmula que uno estudia en el colegio y en la física 1 es aceleración promedio, porque a uno le dan una velocidad final y una velocidad inicial. Tiempo final menos el tiempo inicial. Cuando yo quiero la aceleración en este instante de tiempo, la aceleración instantánea, yo necesito calcular la derivada de la función de velocidad con respecto del tiempo, ¿verdad? ¿Lo ven? Entonces ahí aparece otra vez. ¿verdad? Entonces la derivada tiene mucha aplicación en el área de ingeniería, ¿verdad? Y en un montón de áreas más. Y todo eso, toda esa herramienta es la que vamos a trabajar de aquí en adelante, ¿verdad? Durante un buen tiempo. Entonces,